A esta hora en Red Más Noticias, la magistrada Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional. Buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Buenas noches, ¿cómo están? Señora magistrada, queremos entender por qué la Corte decide tumbar la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. La Corte consideró que esta reforma constitucional afectaba un eje axial de nuestra Constitución, es decir, a un valor que impregna toda la Constitución, que es el valor de la dignidad humana, que no solo es un valor, un principio, un derecho, y que se proyecta de manera general sobre toda nuestra Constitución. Consideró que la cadena perpetua para los delitos contra la vida y contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, hacía que la persona quedara completamente apartada de la sociedad, sin ninguna posibilidad de resocializarse, de reintegrarse al conglomerado social, de vivir en democracia, en comunidad, y esto más en el contexto de nuestro sistema carcelario, que ya es bien deficiente y que ya afecta severamente la dignidad de las personas, pues equivalía a una pena cruel, inhumana y degradante. Señora magistrada, ¿no estamos siendo muy considerados con la dignidad humana de personas como los violadores y asesinos de niños? Pues realmente creo que también son seres humanos y que de todas maneras tienen dignidad, la Corte así lo estimó. Por el otro lado, pues también creemos, o la Corte, digamos, no encontró que hubiera una evidencia fáctica, alguna prueba que demostrara que esta pena de cadena perpetua realmente tuviera una incidencia para proteger los derechos de los niños. Este tipo de delitos se cometen en el seno de la familia, en el ambiente doméstico, generalmente por familiares o por amigos cercanos a la familia, y entre más gravosas son las penas, y pues peor si es cadena perpetua, dificultan que los familiares pongan la denuncia o que testifiquen dentro del proceso penal en contra del delincuente. Luego pues la Corte consideró que no estaba probado, que no era claro que la imposición de esta cadena perpetua protegiera realmente a los niños. Señora magistrada, ¿ustedes tuvieron en cuenta el perfil de una persona que viola a un niño y que lo asesina? ¿Ellos tienen acaso la posibilidad de resocializarse? La Corte Constitucional considera que todos los seres humanos son individuos autónomos, que tienen libertad, que tienen la posibilidad de resocializarse y de reintegrarse a la comunidad. Puede haber, no sé, sujetos que padecen anomalías psiquiátricas, pero ese es otro asunto que el derecho penal maneja de otra manera. ¿Esta decisión, señora magistrada, quiere decir que en Colombia ya nunca va a existir cadena perpetua? Pues esta reforma constitucional concreta que establecía la cadena perpetua para el caso de los delitos contra la vida y la integridad sexual de los menores, pues no puede repetirse. En general, la Corte consideró que era una medida regresiva en materia de humanización de la política punitiva del Estado. Señora magistrada, ¿y en dónde quedan los derechos de los niños, de las víctimas? Los derechos de los niños no se ven afectados. Hoy en día nuestro Código Penal contempla penas muy severas para este tipo de delitos. Ellos siguen protegidos por esas mismas penas. Además, también tenemos un sistema de protección familiar robusto en Colombia, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los defensores de familia, de los jueces de familia y de muchas otras instituciones, como las instituciones educativas, que también forman parte del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Señora magistrada, ¿pero no le parece a la Corte que una medida como la cadena perpetua puede disuadir a un individuo de estos a no cometer estos actos tan terribles, tan degradantes contra los niños? Pues realmente no hay una evidencia que así lo demuestre. Incluso hoy en día las penas también son muy altas. Incluso algunas de estas penas pueden ser, de hecho, casi que cadenas perpetuas, sobre todo si son cometidas por personas que ya tienen cierta edad. Magistrada, ¿la Corte en su decisión consideró estudios sobre actitudes de violadores en serie? No, la Corte no hizo ese tipo de estudios, pues sabemos que existen personas con anomalías psiquiátricas que son psicópatas, pero ese no, pues no es el caso de una persona que es condenada como delincuente común. En la Corte, señora magistrada, ¿ustedes tuvieron consideración sobre el mensaje que a la sociedad puede enviar esta decisión de tumbar una pena como la cadena perpetua para
pedófilos, para violadores de niños y asesinos? Nosotros estamos mandando un mensaje conforme al cual todos los seres humanos son dignos, ¿sí? Los niños, las niñas y los adolescentes también merecen protección, pero la Corte no estima que queden desprotegidos por esta razón, ni que queden mejor protegidos con una medida de cadena perpetua por estos delitos. La Corte considera que la dignidad humana es un valor fundante de la Constitución, que la dignidad humana implica la posibilidad de autodeterminación que permite al individuo resocializarse, reintegrarse a la sociedad en cualquier momento, y que esta consideración de la dignidad humana como valor, como eje axial de la Constitución, debe ser mantenida. Pero señora magistrada, y qué pena que le insista en el mismo punto, ¿es digno, existe dignidad en un adulto que viola a un niño? Es un acto indigno, sin lugar a dudas, pero eso no quiere decir que la persona no pueda resocializarse. ¿Existe la resocialización, le insisto en la pregunta, en un violador de niños, señora magistrada? Le he contestado varias veces la misma pregunta. En Colombia hay por lo menos 120.000 casos de violaciones de niños al año. ¿Usted cree que esta decisión de la Corte de no tener la cadena perpetua puede atenuar eso o agravar esa situación? Creo que es indiferente. No hay ninguna prueba, ni la hubo, ni durante el trámite de la reforma constitucional en el Congreso, ni en el proceso que se surgió ante la Corte. No hubo ningún estudio que demostrara que la cadena perpetua iba a proteger a los niños de este tipo de delitos. Todo lo contrario, hay estudios que demuestran, sí, que entre más severa sea la condena, es más difícil que los familiares denuncien o testifiquen dentro de los procesos penales, porque estos delitos, como le vuelvo a repetir, se cometen en el ámbito doméstico y en el ámbito familiar. En el ámbito meramente ya de trámite en el Congreso, con esta decisión del Congreso, ¿el legislativo suplanta la Constitución? ¿Intentó suplantar la Constitución? Exactamente eso, sustituye un valor fundamental en la Constitución. Señora magistrada, y además, pues adopta una medida regresiva en materia de humanización del derecho penal. Pues señora magistrada, queríamos escuchar su explicación a nombre de la Corte Constitucional por la decisión que se tomó ayer. Es muy amable por concedernos estos minutos en Redman Noticias. Feliz noche. Muchas gracias por permitirme dar la explicación.